Bienvenidos, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios en esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, preparándonos como siempre con nuestra Biblia abierta, capítulo 12 de Mateo, casi ya finalizando el mismo, y con nuestro corazón y nuestra mente dispuestos a recibir a través del Espíritu Santo lo que el Señor tiene para nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad nuevamente, Dios, alabamos tu nombre y te exaltamos por tu grandeza y por tu misericordia, por tu amor, por ser tu Señor todo para nosotros. Gracias por este tiempo, guíanos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Estamos, como decimos, en el capítulo 12 de Mateo, ya prácticamente al final. Prácticamente estos son los últimos textos de este capítulo. Habíamos estado viendo este punto en donde Jesús le responde a estos escribas y fariseos que le están pidiendo señales y le está dando una tremenda palabra de exhortación por su condición de haber querido arrepentirse de sus pecados yendo al bautismo de Juan, pero no habiéndole aceptado él como Señor y Salvador. Y les da una parábola, como decíamos, que ilustra esa condición de una persona que se arrepiente, pero no se convierte. Y dice así el texto que ya habíamos estado viendo en la lección pasada. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí, como decíamos, con esta parábola, el Señor Jesús estaba ilustrando la condición de aquellos religiosos que se acercaron a Juan en una primera instancia porque lo oyeron predicar y vieron que todo el mundo se le acercaba y quisieron ser consecuentes con aquella popularidad que tenía Juan y de boca se arrepintieron. Pero fue un arrepentimiento incompleto porque luego ese arrepentimiento les debería llevar a aceptar a Jesucristo como el Mesías, el Señor, el Salvador, pero no lo hicieron. Así que dejaron su casa limpia quizás al arrepentirse de aquellas primeras cosas de que se arrepintieron, pero al final, al no recibir al Señor y llenar su vida con el verdadero Señor y Salvador, sencillamente recayeron en sus viejas prácticas y aún peor. Y es que un arrepentimiento pasajero y circunstancial deja al hombre como una casa vacía y ya que no puede ser llenada, no ha sido llenada por Dios. Entonces, esa fue la tragedia de estos escribas y fariseos, estos religiosos. Y es la tragedia de cualquier persona que ciertamente se arrepiente de estar haciendo algo malo, pero no busca a Dios, sino que sencillamente cree que con su propia voluntad, en un esfuerzo humanista de ser una persona correcta, dice, bueno, ya yo no robo, ya yo no hurto, ya yo no me emborracho, ya yo no golpeo a mi esposa, pero ¿qué de haber llenado su vida entonces con el Espíritu Santo, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que su vida entonces sea motivada a perseverar en ese bien actuar? Si solamente hay un arrepentimiento de pecado, pero no hay una conversión, sencilla, esa casa queda limpia pero vacía. Y la consecuencia es que tarde o temprano va a recaer los errores del pasado. Y eso es a lo que Jesús está refiriéndose aquí con esta parábola que ya estudiamos en la lección pasada. Y este tipo de situación es la que se revela, por ejemplo, en pasajes como Segunda de Pedro 2, 20 al 21, Segunda de Pedro 2, 20 al 21 y 22 inclusive, donde dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
frases muy duras, pero que espiritualmente se entienden a lo que se refiere. Aquella persona que solamente hace un arrepentimiento de boca, de tipo religioso, pero no hay una conversión realmente, no entrega verdaderamente su vida a Jesucristo y sencillamente vuelve a sus andanzas después de un tiempo. También podríamos pensar en la iglesia de la Odisea a este respecto, en Apocalipsis 3, 15 al 16, aunque quizás no está tan clara la ilustración, pero también es el tipo de religiosos que se apartan un poco del mundo, pero no llegan lo suficientemente cerca a Dios y se quedan como en dos aguas. Es lo que dice, por ejemplo, el Señor acerca de la iglesia de la Odisea. Dice así en Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La triste condición de una persona que quiso buscar ese arrepentimiento de pecado, quiso acercarse, pero es un arrepentimiento a medias. No se llena realmente su corazón de la vida nueva en Cristo Jesús. Sencillamente se queda en una conversión religiosa, en una acción totalmente humana, humanista, que no es espiritual, sino que sencillamente su propio esfuerzo. Esa persona queda, como dice aquí en la Odisea, tibio, ni frío ni caliente, ni se quedó en el mundo del todo, ni llegó a Cristo del todo. Por tanto, es como esa situación que dice la palabra agua tibia que el Señor aquí rechaza. Entonces, esta es la triste condición de un arrepentimiento sin conversión. Ahora bien, vamos entonces a pasar al siguiente texto con el cual ya estamos avanzando en este estudio. Está en Mateo 12, 46 al 50. Dice aquí en Mateo 12, 46 al 50 que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Este es el texto con que finaliza el capítulo 12 de Mateo y que vamos a entrar a analizar o estudiar en este momento. Dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Antes de entrar en eso, anota para que lo tengas presente los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos de este texto de Mateo 12, 46 al 50 son Marcos 3, 31 al 35, Marcos 3, 31 al 35 y Lucas 8, 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21 para que los tengas y puedas después comparar. Aquí, cuando está explicando que está Jesús enseñando y que se acercan la madre y sus hermanos, no se habla de José. Y es que se asume que para esta altura del relato, ya cuando está Jesús desarrollando su ministerio, ya José había muerto. Es lo que se deduce porque no se le menciona en ningún otro momento a lo largo de los 4 evangelios. Así que la deducción lógica es que en este momento José, el padre putativo del Señor Jesús, había fallecido. Ahora, dice aquí que la madre y los hermanos estaban fuera, la madre y los hermanos de Jesús. Y es que José y María, después del nacimiento de Jesús, vemos, por ejemplo, en Mateo 1, 24 al 25, tuvieron más hijos y se dan hasta incluso sus nombres, incluso hijas, como vamos a ver. En Mateo 1, 24 al 25, cuando José está meditando aquello de dejar a María porque está embarazada, entonces se le aparece un ángel para hacerle énfasis en que esto es obra del Espíritu Santo y para que la reciba. Ellos estaban desposados, pero todavía no eran un matrimonio en propiedad, todavía vivían en casas separadas. Pero aquí se le aparece un ángel y sucede que le dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, es decir, ya la recibió en propiedad en su casa, ya eran ahora sí esposos en propiedad. Pero dice el 25,
pero no la conoció, si ya convivían bajo el mismo techo, pero hace énfasis el evangelista, pero no la conoció, es decir, no tuvo relación sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, que ese hasta que expresa claramente que no tuvieron relaciones sexuales hasta ese momento, lo cual da a entender que después de esto sí. Como es de esperar de cualquier pareja joven, de judía, que obviamente no estaban pensando en que eran seres angelicales, ni mucho menos, eran una mujer y un hombre joven que se casaban y obviamente después de haber guardado ese tiempo, probablemente guiados por el Espíritu Santo, para que no hubiera la confusión de que el Señor Jesús y fuera hijo de José, se guardaron todo ese tiempo del embarazo de María para que no hubiese esa confusión, pero después de aquello tuvieron una vida matrimonial normal, como se deduce, no hay que ser místico para pensar otras cosas. Y eso no tiene nada de pecaminoso, puesto que la vida sexual fue diseñada por Dios para la pareja, y eso está muy claramente establecido allá en Génesis. Así que eso no hace ni menos santa ni menos santo a José o a María. Y el texto es claro, y es más, habla de que dio a luz a su hijo primogénito. Si es un primogénito, si es un primer hijo, es que hubo un segundo y un tercer hijo, porque si fuera hijo único, no sería primogénito, sino unigénito. Era unigénito del Padre, pero era el primogénito de María, porque hubo segundogénito y tercergénito, si lo quisiéramos expresar de una forma con un neologismo. En fin, aquí tenemos claramente expresado la idea de que José y María se abstuvieron hasta que nace Jesús. Luego van a tener más hijos. Y estos hijos aparecen con nombre propio en Mateo 13, 55 y 56. Leemos en Mateo 13, 55 al 56 que los vecinos de Jesús, de José y María, allá en Nazaret, exclamaron cuando Jesús comienza a predicar: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí están los cuatro hermanos de Jesús, cuatro hermanos varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Y dice más en el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Observa que dice sus hermanas, así que eran por lo menos dos, quizás tres o cuatro, no sabemos, pero eran por lo menos dos. De tal manera que vemos que José y María tuvieron por lo menos estos cuatro hijos varones y por lo menos dos hijas mujeres. Como la costumbre en aquellos tiempos, las familias tenían gran cantidad de hijos por esto que era lo normal. Entonces aquí vemos que estos eran los hermanos de Jesús, que aquí los vemos llegar a buscarle junto a con su madre María a donde él está predicando. Ahora, fíjate que sus hermanos al inicio no creían en Jesús, al principio en su ministerio. En Juan 7, 3 al 5, Juan capítulo 7, 3 al 5 dice que le dijeron sus hermanos, le dijeron a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y se lo hacen, y se lo dicen de una forma despectiva, porque el mismo Juan aclara en el versículo 5 de este capítulo 7 de Juan, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínate, tú te crías tantos años con este hermano tuyo, o medio hermano, si lo hubiesen entendido así, y de repente se para diciendo que es el Mesías. Obviamente no era fácil para ellos digerir aquello. Entonces, al principio ellos no creían en Jesús como el Mesías, sino que lo trataban de una forma casi despectiva. Pero creyeron en él posterior a la resurrección, posterior a la muerte y resurrección del Señor, y llegaron inclusive algunos de ellos a ser líderes de la iglesia primitiva. Mira lo que dice, por ejemplo, Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es en el aposento alto después de la resurrección del Señor. Dice que perseveraban todos estos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, a esta altura ya ellos han creído, son parte de la iglesia primitiva, parte del grupo que está en el aposento alto orando para recibir la llenura del Espíritu Santo que va a venir en Pentecostés. En 1 Corintios 15:7, por ejemplo, se menciona a Jacobo, el hermano del Señor, cuando dice Pablo: después apareció a Jacobo. Y ese Jacobo está muy claro por el contexto que es Jacobo, el hermano del Señor.
Mismo Jacobo que después va a ser líder de la iglesia primitiva, como dice en Gálatas, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, dice Gálatas 1:19. Jacobo, el hermano del Señor, dice Pablo, uno de los apóstoles o entre los apóstoles. O sea, era uno de los líderes en ese momento de la iglesia. Y en Gálatas 2:9, y dice el hermano del Señor para no confundir con los otros dos Jacobos que habían sido discípulos entre los 12. Gálatas 2:9 dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Cefas es Pedro, obviamente, y Juan el evangelista, y Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús, junto con Pedro y Juan, eran columnas, o sea, los principales en la iglesia en Jerusalén, y por tanto eran siervos del Señor ahí en la iglesia. Jacobo, hermano de Jesús, que es el mismo que escribe la carta de Santiago. Santiago deriva de Jacobo, porque Jacobo en su momento fue llamado San Jacobo y se contrajo a San Jaco o San Yago, y de San Yago queda en Santiago. De tal manera que Santiago es una derivación en el español de Jacobo. Santiago y Jacobo sería la misma persona. Y ese Santiago de la carta de Santiago, esa carta es escrita por Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. Eso lo acepta toda la iglesia cristiana. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y él se llama siervo de Jesucristo porque a esta altura ya había creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que más allá de ser medio hermano del Señor, lo reconoce como su Señor. Y Judas también. La carta de Judas se acepta también por parte de la iglesia reformada en particular, que es el hermano del Señor. Es el hermano del Señor. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Sí? Hermano de que escribe la carta de Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. También Judas, hermano de Jesús, escribe su carta y es la que llamamos la epístola de Judas. Entonces vemos que ellos se convierten en líderes de la iglesia, pero después de haber creído en Jesús debido a su resurrección. Ahora bien, esta palabra que aquí aparece en este texto de Mateo que estamos estudiando como hermanos, los hermanos del Señor, es la palabra adelfos. Y vamos a detenernos un momento para estudiar esta palabra por la importancia que tiene entender que estos eran hermanos literales o medio hermanos, si se quiere, por lo que decíamos, porque Jesús era hijo del Espíritu Santo engendrado en María, pero eran hermanos, digamos, para los efectos prácticos de Jesús. Entonces, la palabra hermanos es la palabra griega adelfos. Quienes sostienen la virginidad perpetua de María entienden adelfos, que está en todas las diferentes versiones de la Biblia y en todas aparece traducida como hermanos, entienden adelfos, o sea, hermanos en el griego, como parientes, argumentando que en el hebreo no existían términos para distintos familiares aparte de hermanos. Entonces, a los primos, a los sobrinos, etcétera, se le llamaba hermanos. Entonces, dicen los que quieren defender esta posición que sencillamente los escritores de los evangelios, que en su mayoría eran judíos, salvo Lucas, tenían esa mentalidad de que llamar hermanos a cualquier pariente y la trasladan al griego y siguen en el griego utilizando el término hermanos. Pero esto es una deducción sencillamente para enfatizar que estos no eran hermanos literales, lo cual no en ningún momento la palabra realmente lo expresa así. Dice sencillamente hermanos y no otra cosa. Y es que adelfos, si nos vamos al término adelfos, se deriva de delfus y delfus significa vientre, refiriéndose a quienes proceden del mismo vientre. O sea, delfus es vientre y adelfos son aquellos que nacen del mismo vientre, es decir, del mismo útero, de la misma madre. Por ejemplo, el término útero, delfus es vientre o útero. Por ejemplo, hoy día en medicina, cuando hay un útero dividido en dos, que es una malformación congénita, en donde el útero pareciera ser dos unidos, se dice que es un útero didelfo o bidelfo. Y eso es un término médico para referirse a un útero dividido en dos cuerpos, es decir, como si fueran dos cuernos en lugar de una sola forma que parece una pera invertida.
Entonces, ese es un término que se deriva del griego Delfos, que significa vientre, matriz o útero. Y por eso hoy día en medicina se habla de úteros didelfos, por ejemplo, cuando está dividido en dos. Filadelfia es una palabra que también tiene esta raíz delfos o adelfos, y Filadelfia significa filos, amor, amor filial, amor de hermanos, amor de amigos, y adelfos, que es hermanos, literalmente. Entonces, Filadelfia significa el amor entre hermanos. Ese es el origen de la palabra Filadelfia. Y Delfos, el lugar este que existe en Grecia y existía en la antigüedad y que donde había el famoso oráculo de Delfos, donde supuestamente había una pitonisa que adivinaba el futuro y estaba dedicado al dios Apolos, Delfos era considerado el centro o el ombligo del mundo según la mitología griega. Y hay todo un mito al respecto que no tenemos tiempo para narrar cómo llegaron a esa conclusión. Pero es llamativo que llamándose Delfos, probablemente en relación a que se considera el centro del mundo. Allí inclusive, hasta el día de hoy se encuentra una especie de monolito en forma cónica que representa el ombligo o el ónfalo del mundo, porque Delfos se consideraba el centro del mundo y de allí su nombre Delfos, que significa vientre o matriz, donde nace el mundo. Por otro lado, también la palabra delfín viene derivada de Delfos, porque el delfín toma su nombre de la forma de su cuerpo que a los griegos les parecía que semejaba a un útero, una forma así como de pera, ancha arriba y alargada, adelgazada hacia abajo. Según la mitología griega, interesante esta relación, según la mitología griega, los primeros sacerdotes de Delfos fueron llevados desde la isla de Creta hasta Delfos por delfines. Hay una relación ahí con este tema de los delfines y Delfos y la raíz de su nombre, ciertamente. Ahora bien, el uso común y el contexto de este pasaje que estamos leyendo hace que Adelfos, su traducción natural aquí sea hermanos en sentido literal. Tendríamos que extraer o tirar un poquito de los pelos muchas cosas para decir que lo que Mateo está diciendo aquí, hermanos, no quiere decir hermanos. Obviamente dependería de una posición preconcebida para negarlo. Y es destacable que Mateo, un hebreo que supuestamente sabría que en griego, porque escribe este evangelio en griego, sabría que aunque en hebreo no había otros términos para los parientes aparte de hermanos, pero que en griego sí lo había, escoja la palabra delfos sabiendo que podía haber utilizado primos o sobrinos o tíos o parientes. Sin embargo, escoge adelfos porque en griego sí habían otras palabras que se podían utilizar. En el hebreo, ciertamente, y el arameo podemos decir que no, pero en griego no. Y Mateo escoge expresamente hermanos porque eran hermanos. Y esto, pues, lo reitera en otros pasajes como los que ya hemos conversado. Y dice que mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. No se nos dice la razón por la cual ellos le buscaban a Jesús. No se nos dice. Ahora bien, podría ser, esto es una deducción a la cual podemos llegar con bastante sentido común, podría tratarse de una genuina preocupación por su seguridad ante la adversidad manifiesta por la que estaba atravesando el Señor Jesús ante las autoridades religiosas. Recuerden que ya unas lecciones atrás vimos aquel pasaje donde ellos ya comenzaban a conversar los fariseos con los saduceos para eliminar a Jesús. O sea, ya había un peligro para la vida de Jesús y eso era posiblemente parte de la preocupación de María y de los hermanos de Jesús. Podrían estar preocupados incluso por su salud física, porque fíjate que en Marcos 3:20 dice que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es decir, era tanto el trajín de ir ministrando para aquí y para allá, gente que le pedía milagros, gente que le pedía que les hablase, que les enseñase, etcétera, que no tenían tiempo ni para comer. Y eso probablemente
llegó a oídos de sus familiares, de su madre, de sus hermanos, y vinieron para ver cómo podían ayudarle. O también su salud mental, porque podían estar preocupados por lo que se decía de Jesús. Recuerden que ellos todavía no creían, los hermanos al menos, en Jesús como el Mesías. En Marcos 3, 21 y 22, vemos como dice Marcos 3, 21 al 22, que cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle, es decir, para tomarle y llevarle consigo. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Eso decían sus propios hermanos. Están fuera de sí, es decir, está alucinando, está disvariando. Definitivamente que podían tener ese tipo de percepción porque no habían llegado a tener la revelación, a creer en él como el Hijo de Dios. Y en el 22 dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que ya ese pasaje lo vimos anteriormente. O sea que ya se hablaba por parte de los enemigos de que estaba poseído. Y obviamente a ellos, aunque no creyesen que eso fuese así, les preocupaba. ¿Qué habrá de cierto en todo esto? Entonces podía ser esta preocupación genuina por su salud física, inclusive mental, la que los llevó a buscar a Jesús. Y eso pues hace que entendamos la preocupación que podían tener en ese momento. Dice que, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, dice el texto. Aquí podríamos deducir, es posible deducir el orden de los acontecimientos de esta manera. Jesús estaba compartiendo su enseñanza dentro de una casa. Es lógico deducir esto por cómo se dan los hechos, que ellos estaban afuera y querían hablarle. Jesús seguramente estaba dentro de una casa enseñando. Luego, su madre y sus hermanos se acercaron probablemente a la puerta de esa casa y por causa de la multitud no les fue posible entrar para hablar directamente con él. Lucas 8:19 al respecto dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Lucas lo dice muy claro, había tanta multitud que no podían entrar en la casa y ese es el punto en el cual ellos están tratando de acercarse y no pueden. Entonces ellos habrían lógicamente, es nuevamente lo que se deduce en sentido, en lógica o sentido, ellos habrían anunciado a los que estaban a la entrada, a los que podían ver y con los cuales podían hablar, les habrían anunciado quiénes eran y lo que deseaban. Mira, esta es la madre, somos sus hermanos, queremos hablar con él. Eso es lo que seguramente sucedió. Y uno que estaría cerca de la entrada y que podía haberlos escuchado y a la vez podido estar al alcance por lo menos de su voz de Jesús, que les oyó, le avisó a Jesús, porque dice ahí y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Esto es lo que seguramente habría sucedido, puesto que no lo tenemos todo claro, pero se deduce de los hechos que estamos aquí leyendo. Bueno, vamos a detenernos aquí por hoy para no quedar en un punto más más interrumpida la lección, pero definitivamente que vamos a continuar en este punto en donde vamos a ver en la próxima lección la respuesta que Jesús va a dar y la enseñanza que de esto va a extraer Jesús en cuanto a este momento en que su madre y sus hermanos le buscan para probablemente ver por él, quizás queriendo llevarle consigo, en fin, para ver cuál es la respuesta de Jesús y las implicaciones o la enseñanza que extraemos de esa respuesta. Hasta entonces, sigue considerando la palabra, sigue leyéndola, sigue buscando de Dios y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.